Muy, pero muy buen día, buenas tardes, buenas noches, depende del momento en el que estés viendo esto. Bienvenido una vez más a este club de la lectura, donde estamos por el capítulo 1 de este libro denso, complicado. Si lo leemos rápido, no es una novela que leemos como si nada o como si no tuviésemos que digerirlo, ¿no? No es una golosina o un chupetín, no porque los chupetines sean malos o porque otros libros, porque sean mejor que otros libros, sino porque nos lleva a analizar cada frase, ya que está haciendo un análisis del discurso muchas veces y no queremos tomarlo a la ligera. Queremos ver que lo que dice es verdad, el autor de este libro, ya que encima está analizando otros autores. Entonces, queremos ver qué de lo que dice él es verdad y qué de lo que dice él, aunque sea verdad, hasta ahora es una opinión. Si no lo está defendiendo, no está mostrando sus argumentos, no deja de ser una opinión suya. Dicho esto, prepárate, prepara motores, ajustate los cinturones y nos metemos de lleno a la página, 23. Donde 21, 21, donde ayer terminamos con la idea. Vamos a retomar un poquito porque me gusta el ejercicio de retomar lo del día anterior, cuáles fueron las ideas principales. Quizás podría ir haciendo un pequeño resumen, pero la idea del día de ayer fue que no podemos confundir cosas ingenuas cuando hay principios fundamentales que hay atrás o principios que si los extrapolamos a otras áreas de nuestra vida son totalmente destructivos o totalmente sin sentido, absurdos, pero cuando los ponemos en algunas áreas funcionan. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es eh, adoctrinar, ya que a un chico que todavía no es capaz de elegir, ya le estamos poniendo una forma de analizar el discurso, sobre todo las emociones. Cuando las catalogaba de malas, el hecho a- de asignarle emociones a, a ciertos adjetivos descriptivos o calificativos de cosas. Entonces, usar las emociones lo ve como malo ciertos autores de ciertos libros de texto infantiles o de niños o de chicos escolares. ¿Cuál es el problema? Que si extrapolamos eh, esta forma de analizar el discurso de textos de baja calidad, podríamos decir, o de bajo nivel académico, que impide que el mismo método y análisis lo llevemos a niveles más altos, bueno, o a niveles académicos que digamos que no estamos dispuestos a contradecir. Entonces, lo que está intentando decir el autor es que los autores, muchas veces, de libros infantiles, no le enseñan tanto de la materia, en este caso de lengua, sino que privan a su alma, mucho antes de que tengan la capacidad para poder elegir, de la posibilidad de disfrutar ciertas experiencias que pensadores de más autoridad que ellos han defendido como generosas, fructíferas y humanas. Es decir, si vamos a catalogar solamente la verdad de estos autores como verdad, sin y le damos una autoridad de ellos, ¿por qué no dársela a otros autores como quizás fueron Shakespeare y Cervantes? Eh, Bien, básicamente lo que está diciendo acá el autor es que hay contradicciones. Contradicciones que no podemos enseñarlas. Enseñarlas es realmente una hipocresía. Una hipocresía. Privar a la persona de elegir es esclavitud. Fue el título del club de lectura de la medianoche de anoche. Hoy vamos a estar avanzando con la idea del autor del libro, que dice, pero no son solo Cayo y Titius los autores que estábamos analizando.
En otro librito, a cuyo autor llamaré Orbilio, veo que se lleva a cabo la misma operación, aplicando la misma anestesia general. Me gusta esa palabra, anestesia general, está como adormecido. Orbilio opta por desacreditar un texto de muy pocas luces sobre los caballos, donde se elogia a estos animales como atentos sirvientes de los primeros colonos de Australia. Y cae en la misma trampa que Cayo y Titius. No dedica ni una sola palabra a otros autores, a las lágrimas de los corceles de Aquiles, al caballo de batalla del libro de Hogg, ni siquiera a Brer Rabbit y Perico el conejo travieso, a la devoción del hombre prehistórico a nuestro hermano el buey, a todo el tratamiento semiantropológico de los animales ha significado en la historia del hombre y en la literatura en la que haya noble o sazonada expresión. ¿Qué quiere decir acá? Que critica a este texto de pocas luces sobre los caballos, donde se los elogia como atentos sirvientes de los primeros colonos de Australia, pero no critica, no desacredita a otros caballos famosos en la literatura. Lo que está diciendo el autor es, ¿por qué desacreditas a este autor, a este texto de pocas luces, de poco nivel académico, y no le das la misma desacreditación a otros caballos importantes? Básicamente, estamos jugando con una doble vara. Ni siquiera habla de los problemas de psicología animal que la ciencia se plantea. Se contenta con explicar que los caballos no tienen secundum literarum interés alguno en la expansión colonial. Este retazo de información es en realidad todo lo que sus alumnos reciben de él. No se les dice nada acerca de por qué la redacción que tienen delante es mala, cuando otras a las que se acusa de lo mismo son buenas. Es decir, se critica el texto, pero no con una altura que es capaz de extrapolar esa misma crítica al resto de textos, de textos y análisis, sino que solamente dice esto es malo, sin explicar bien por qué, desacreditando lo incorrecto, digamos, incorrectamente. Básicamente, una doble vara. Muchos menos aprenden de las dos clases de hombres que están, respectivamente, por encima y por debajo del peligro de semejante escrito. El hombre que conoce los caballos y los ama de veras, no con ilusiones antropomórficas, sino con amor cabal y el recalcitrante cabeza hueco urbano, para quien un caballo no es más que un medio de transporte pasado de moda. Habrán perdido algo del disfrute de sus ponis o sus perros, habrán recibido algo de incentivo al trato descuidado o cruel de los animales. Habrán entrado en sus mentes un cierto regodeo en su superioridad intelectual. Esa es su clase de lengua del día, aunque de lengua no habrán aprendido nada. Antes de tener edad suficiente para entenderlo, les han quitado sigilosamente de delante otro pedacito de su herencia como seres humanos. Le están enseñando que pueden tener una doble vara. Le están enseñando que hay doble estándar. Que un texto es malo porque lo escribió una persona de poca fama y porque criticamos lo incorrecto. Elegimos argumentos incorrectos para desacreditarlo. Hasta aquí he asumido que maestros como Cayo y Titius no son plenamente conscientes de lo que están haciendo y no están en su intención las serias consecuencias que en realidad desencadenan. Por supuesto, hay otra posibilidad. Puede ser que el tipo de hombres que realmente quieren producir sea lo que yo he llamado confiando en que participan de un determinado sistema tradicional de valores, el mono con pantalones y el cabeza hueco urbano. Bueno, creo que hoy en día este tipo de vocabulario es bastante ofensivo. Así que vamos a decir lo que yo entiendo que el autor está refiriéndose por mono con pantalones y cabeza hueco urbano. Básicamente, una persona que actúa según sus instintos, según sus placeres, cual instinto animal,
que no es capaz de refrenar su lengua o sus acciones porque él es como un animal. Una persona que actúa contraria a sus principios. Se contradice y sin ser consciente se cree superior. Eso creo que es a lo que se refiere cuando habla del mono con pantalones o el cabeza hueco urbanos. Puede ser que el tipo de hombre que realmente, esta es la segunda opción, que el tipo de hombre que quieren producir sea lo que yo llamo esto, el mono con pantalones y el cabeza hueco urbanos. Urbano. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Van entendiendo? La verdad que es de una lectura bastante trabada, pero bueno, me gusta el ejercicio, me gusta el desafío, es un libro cortito en realidad. Calculo que yo creí que nos iba a llevar 3 o 4 sesiones, club de lectura, pero me parece que nos va a llevar unos 8 o 9 quizás. Pero le vamos a sacar el jugo y vamos a intentar no tener que volver a leer cada vez que caigamos en releer los libros, sino en poder sacar el jugo, poder dejarlo acá guardado, poder ponerle un título que realmente sea a modo de resumen y que nos quede para vos y para mí poder volver acá a tu comentario, a mi comentario, a algo que nos haya servido y poder recomendarlo quizás a modo de, sí, a modo de decir, che, si te cuesta leer, acá hay una alternativa y que está masticada, porque por ahí a veces no tenemos el tiempo para sentarnos y masticarlo, pero acá juntos podemos conversar y charlar acerca de, por lo menos, este libro. Las diferencias entre nosotros pueden seguir su curso. Pueden sostener que los sentimientos humanos corrientes sobre el pasado, sobre los animales o sobre una inmensa cascada son contrarias a la razón, son despreciables y deben ser erradicados. Pueden que tengan la intención de barrer totalmente los valores tradicionales y comenzar con un nuevo sistema. Más tarde trataremos esta postura. Si es la que Cayo y Titius están adoptando, debo por el momento conformarme con señalar que es una postura filosófica, no literaria. Y acá hago un pequeño paréntesis. Me gusta esta aclaración del autor de Lewis. ¿Por qué? Porque está diciendo que muchas veces enseñamos algo, pero lo que estamos imponiendo es una ideología. Ya dijimos anoche que muchas veces el acto educativo es un acto político, por no decir siempre, porque estamos enseñando una forma, estamos dando valor a distintas cosas. Hay algunos que a lo mejor dicen, no, no es justo que tal cosa, y otro dice, esto es la justo. Por más que haya salido del médico ayer, si vos no rendiste bien, no rendiste bien. Y esto en un trabajo aplica de una forma. Y otro dice, no, bueno, pasa que... Y cada uno tendrá su método, su función, pero no deja de ser un acto político, un acto que influye al otro en tanto y en cuanto se deje influir por esa autoridad. Un maestro es autoridad, un profesor de un deporte es autoridad, un médico es autoridad y un político, nos guste o no nos guste, es autoridad. Todo acto educativo es un acto político. Punto y aparte, ahí está buena saber cuál es la concepción de los griegos de la política. La política para el griego era interesarse en el bien común, era relacionarse, era debatir para buscar la mejor idea que sea lo mejor para vos y para mí. Eso lleva tiempo, eso lleva debate, eso lleva a que nos afilemos mutuamente y no se logra solamente tirando cada uno para su propio lado. Si nadie sacrifica nada, no podemos construir nada. Cada quien buscaría su propia comodidad y cada quien buscaría ser rey. Por eso es que acá dice que lo que están enseñando es más filosofía que lengua. Al llenar con ella su libro, han cometido una injusticia con el padre o instructor que lo compra y se encuentra con la obra de unos filósofos aficionados, porque no son filósofos,
donde espera hallar el trabajo de unos lingüistas profesionales, porque sí son lingüistas. Si un padre enviara a su hijo al dentista y a su regreso lo encontrara con una dentadura intacta, pero con la cabeza llena de los Optier dicta, las ideas del odontólogo sobre el bimetalismo y las teorías de Bacon, seguro que no estaría muy contento. Pero no creo que Cayo y Titius tuvieran la intención de propagar su filosofía bajo la tapadera de unas lecciones de lengua. Creo que se han adentrado en esto por las siguientes razones. Y acá, perdón de vuelta, el autor se mete a explorar la idea de por qué él considera que han cometido este error de querer enseñar lengua cuando están enseñando filosofía. En primer lugar, nos dice Lewis, la crítica literaria es difícil y lo que ellos hacen en la práctica es mucho más fácil. La crítica es difícil y lo que ellos están haciendo en la práctica es más fácil. Explicar por qué un tratamiento deficiente de alguna emoción humana esencial es mala literatura, si excluimos los ataques que cuestionan la emoción en sí, resulta muy difícil. Explicar por qué un tratamiento deficiente de alguna emoción humana esencial es mala literatura, si excluimos los ataques que cuestionan la emoción en sí, resulta muy difícil. Incluso el doctor Richards, el primero en abordar seriamente el problema de lo que es malo en la literatura, fracasó en su intento. Desprestigiar la emoción sobre la base de un racionalismo normal y corriente es algo que casi todo el mundo puede hacer. En segundo lugar, creo que Cayo y Titius pueden haber malinterpretado, honestamente, la apremiante necesidad educativa del momento. Ven cómo la propaganda emocional domina su entorno, han aprendido de la tradición que todo joven es sentimental y llegan a la conclusión de que lo mejor que pueden hacer es amurallar las mentes de los jóvenes contra la emoción. Entonces, ¿qué dice? El problema son las emociones. Listo. Erradiquemos las emociones. No dice las enseñemos a usar. Y acá abro hilo y decime si no te sentís identificado. Deja tu like si te sentís identificado o identificada. Yo muchas veces mi batalla contra las redes sociales fue decir las redes sociales son malas. Entonces, ¿qué hago? Entro en esa relación amor-odio con Instagram, con Facebook, con YouTube. Y digo, la desinstalo, cambio la contraseña, se lo doy a la contraseña que la cambie mi hermano para que después yo no la sepa. Y así estoy buscando métodos para distanciarme del problema, cuando en realidad el verdadero problema es el mal uso mío, personal, donde yo me tengo que hacer responsable de esa herramienta, producto. Es como un martillo que yo lo estoy usando mal. El problema no es el martillo, el problema es lo mal que lo estoy usando. Entonces, creo que la verdadera honestidad intelectual viene cuando decidimos hacernos responsables. Por eso, si no me equivoco, y acá no quiero meter la pata, en la psicología lo primero que se hace, en algunas corrientes, es hacer responsable al sujeto de su situación. Es decir, hay cosas que te pasaron que vos no las cambias, no las podés cambiar, no las pudiste elegir, pero hay cosas que vos sí elegiste. Hubo cosas que aceptaste al principio y cuando ya era demasiado tarde no podías salir, pero al principio aceptaste cosas con las que no estabas de acuerdo, donde yo me incluyo. Y cosas que evitamos, es más fácil para nosotros echarle la culpa a los demás. Pero ¿saben qué? Esa es una cárcel. De la cárcel hay que salir. Y la forma de salir es ser responsable de nuestras acciones. Volvemos al punto. No siempre es tan fácil, pero la forma no es erradicar el problema, erradicar lo que nos causa problemas. Es aprender a dominarlo, salvo que lo mejor sea sacar las redes sociales. Pero a lo que debemos apuntar es a una superioridad intelectual, a un dominar el problema, o por lo menos entender dónde está la raíz del problema. No es el otro, porque si no, ¿qué pasa? Cuando me lleve bien con la suegra, ¿qué tengo que hacer? Mal con la suegra, ¿qué tengo que hacer? Dejar de ir a la casa de mi suegra, y así dejo de ir a la casa de mi suegra, me peleo con el vecino, ¿qué me tengo que hacer? Me tengo que mudar, ni hablar si me peleo con el jefe, que en vez de buscar una solución, me tengo que ir. Si extrapolamos soluciones fáciles
incompletas o verdades a media, lo único que estamos haciendo es ampliar nuestra jaula y hacernos un poco más esclavos, achicarla, diría yo, ni siquiera ampliarla, achicarla, porque estamos sacando personas, cosas que antes las teníamos y ahora estamos sacando. Y sí, tenemos más espacio para nosotros en esa jaula, pero cada vez está más vacía, cada vez hay más eco, cada vez más esclavo. Y continuamos. Llegan a la conclusión de que lo mejor que pueden hacer es amurallar las mentes de los jóvenes contra la emoción. Mi propia experiencia como maestro me enseña lo contrario. Wow. Acá hablamos de experiencia. Por cada alumno que necesita ser protegido de la flaqueza y un exceso de sensibilidad, hay 3 que necesitan ser despertados del letargo de una fría vulgaridad. Entonces, ¿qué dice? Que muchas veces estamos más dormidos a las emociones que despiertos. Entonces lo que hay que hacer es despertar más que dormir. Ni uno ni lo otro termina siendo, al final estamos siempre beneficiando a uno en pos de que el otro le vaya mal. Es como un juego de suma cero. Pero lo ideal sería que el profesor de recursos enseñe a usar las emociones, enseñe a identificar el problema. ¡Wow! Enseñar a identificar el problema. Básicamente eso. Es que si mi forma de solucionar el problema es eliminar lo que me causa el conflicto, lo que estoy haciendo es tener una doble vara, ya que esa misma solución no la puedo aplicar a todas las áreas de mi vida. La tarea del educador moderno no es talar selvas, sino irrigar desiertos. Donde hay muchas emociones, no hay que sacar las emociones, sino lo que hay que hacer es irrigar desiertos. Donde no hay emociones, sembrarlas o incentivarlas, fomentarlas, enseñar a usarlas. La defensa adecuada contra los falsos sentimientos es inculcar sentimientos justos. Al secar la sensibilidad de nuestros pupilos, solo los estamos convirtiendo en presas más fáciles para el propagandista venidero. La naturaleza hambrienta se cobrará venganza y un corazón duro no es protección infalible contra una mente débil. Repetimos, vamos de vuelta, que dijo mucho en pocas palabras. La defensa adecuada contra los falsos sentimientos es inculcar sentimientos justos. Al secar la sensibilidad de nuestros pupilos, solo los estamos convirtiendo en presas más fáciles para el propagandista venidero. La naturaleza hambrienta se cobrará venganza y un corazón duro no es protección infalible contra una mente débil. Básicamente, lo que estamos haciendo cuando no le enseñamos a dominar sus emociones, los estamos haciendo más vulnerables hacia los próximos ataques que van a recibir de la sociedad. Entonces, dice, un corazón duro, sin emociones, no es protección infalible contra una mente débil. Pero hay una tercera razón. Wow, justo me da un reflejo allá del sol en una ventana del vecino y se ve todo muy épico. Así que, hello, like and subscribe. Pero hay una tercera razón y más profunda para el procedimiento que adoptan Cayo y Titius. Pueden estar perfectamente dispuestos a admitir que una buena educación debería edificar algunos sentimientos a la vez que destruye otros. Pero hay una tercera razón y más profunda. Para el procedimiento que adoptan Cayo y Titius, pueden estar perfectamente dispuestos a admitir que una buena educación debería edificar algunos sentimientos a la vez que destruye otros. Pueden intentarlo, pero es imposible que tengan éxito. Que hagan lo que quieran, al final lo único que cuente será la parte desprestigiadora de su obra. Para poder captar con claridad esta necesidad, debo entrar por un momento en una digresión para mostrar que lo que podríamos llamar la propuesta educacional de Cayo y Titius es diferente a la de todos sus predecesores. Que hagan lo que quieran, al final lo único que cuenta será la parte desprestigiadora de su obra. Para poder captar con claridad esta necesidad, debo entrar por un momento en una digresión, es como un método,
para mostrar que lo que podríamos llamar la propuesta educacional de estos autores es diferente a las de sus predecesores. Hasta tiempos muy recientes, todos los maestros, incluidos todos los hombres, creían que el universo era de tal modo que determinadas emociones por nuestra parte podrían ser o congruentes o incongruentes con él. Que nuestras emociones podían ser incongruentes o congruentes con el universo. Creían, de hecho, que los objetos no simplemente reciben, sino que merecían nuestra aprobación o desaprobación, nuestra reverencia o nuestro desprecio. Que los objetos merecen nuestra aprobación o respeto o desaprobación. La razón por la que Coleridge, el autor de ese juicio que dijo de la cascada, la razón por la que este muchacho coincide con el turista que llamó sublime la cascada y no está conforme con el que la llamó bella, era por supuesto que él creía que la naturaleza inanimada es tal que hace que ciertas respuestas puedan ser con respecto a ellas más justas, oportunas o apropiadas que otras. Y creía acertadamente que los turistas también pensaban así. El hombre que calificó la cascada de sublime no pretendía simplemente describir sus emociones con respecto a ella. También estaba afirmando que el objeto era tal que merecía tales emociones. Complicado, lo leo de vuelta y te digo la verdad, me cuesta entenderlo. La razón por la que este muchacho coincide con el turista que llamó sublime a la cascada y no está conforme con el que la llamó bella, era por supuesto, dice que Coleridge creía que la naturaleza inanimada es tal que hace que ciertas respuestas puedan ser, con respecto a ella, más justas, oportunas o apropiadas que otras. Dice que la naturaleza inanimada, esa naturaleza inanimada, es tal que hace que ciertas respuestas puedan ser más justas, oportunas o apropiadas respecto a ellas que otras. Y, por ejemplo, era más justo decirle sublime que decirle es horrible. Y creía acertadamente que los turistas también pensaban así. El hombre que calificó la cascada de sublime no pretendía simplemente describir sus emociones con respecto a la cascada. Estaba también afirmando que el objeto era tal que merecía tales emociones. Pero no hay tema para acuerdo o desacuerdo en esta afirmación. Discrepar con esto es bello, si estas palabras simplemente describían los sentimientos de la dama, sería absurdo. Si ella hubiera dicho me siento mal, Coleridge difícilmente podría haber replicado no, me siento bastante bien. Cuando Shelley, no entendí tampoco, cuando Shelley, tras comparar la sensibilidad humana con el arpa eólica, añade que aquella difiere de esta en que tiene un poder de ajuste interno por medio del cual puede acomodar sus cuerdas a los movimientos de aquel las taña, está dando por sentado la misma creencia. ¿Acaso puedes ser recto? Pregunta Traerne. Si no eres justo en dar las cosas a la estima que les es debida. Está hablando básicamente de que hay ciertos adjetivos que describen ciertas cosas que son como inherentes a las cosas. Como que no podemos contradecir ciertos adjetivos, no podemos decir que esa cascada no es sublime. No lo sé. Hasta ahora lo ponemos en la misma tela de juicio que pone este autor a los autores que está analizando. Así vos y yo elegimos, mejor dicho, yo elijo poner en tela de juicio a este autor. Aunque lo respeto y lo aprecio mucho, lo elijo poner en tela de juicio porque si no estaría cayendo en el mismo error de aceptar la verdad sin cuestionarla, sin criticarla y sin buscar el fundamento de realidad que está detrás de eso. ¿Acaso puedes ser recto si no eres justo en dar a las cosas la estima que les es debida? Bueno, no hay un estimómetro. Yo no puedo decir que este mate es sublime cuando vos a lo mejor decís que no. No hay una sola forma de catalogarlo. Lo que para mí pasa que como es subjetivo y son adjetivos, son adjetivos, pasan mucho por la visión del autor. Así que permitime, no sé si dudar del gran Lewis, pero sí
Es decir, quiero entender a qué se refiere. Todas las cosas fueron hechas para ser tuya y tú has sido creado para apreciarlas conforme a su valor. Apreciar conforme a su valor. Lo voy a estudiar, lo voy a poner. San Agustín define la virtud como ordo amoris. Vemos que la virtud es una palabra que a lo largo de la ciencia, a lo largo de la historia, sobre todo en la literatura, adquiere un valor, un peso superior al resto de los adjetivos o al resto de los sustantivos abstractos, ya que la virtud no la podemos ver, no la podemos tocar, pero adquiere un valor superlativo, superior, mayor. Vamos a ver a qué definición llegamos de la virtud. No puedo evitar recordar el mayor uso que le di a la palabra virtud. Y es, siempre hablamos cuando alguien hace algo bien, decimos o tiene muchas virtudes, o cualidades, o muchos defectos. Esos son como los dos opuestos, antónimos. Pero me viene la frase, una frase, de la cabeza, una frase de que habla que es ser caballero. Caballero es una virtud que hace de un hombre una persona honrada y circunspecta, cuya compostura y templanza le obliga a comportarse en todo momento de manera amable, gentil y servicial para con los humildes, las mujeres y los más desfavorecidos, desprestigiando y en su caso, y llegado a su caso, impidiendo cualquier tipo de bajeza o ruindad. No sé, decime qué te parece. Si querés, poner pausa y escucharla de vuelta. Está buena. No sé si es una norma para la vida, pero sí es una regla que me parece que está bastante linda. Y se usa la palabra virtud, lo cual masculinidad o caballerosidad, que no es lo mismo, pero podemos asignarlo como virtud, que hace de un hombre una persona honrada y circunspecta. San Agustín define la virtud como ordo amoris, la ordenada condición de los sentimientos en la que a cada objeto se concede el tipo de grado de amor apropiado a él. Aristóteles dice que el propósito de la educación es hacer que al pupilo le agraden y le desagraden las cosas adecuadas. Cuando llega la edad del pensamiento reflexivo, el alumno que ha sido formado en los afectos ordenados o sentimientos adecuados encontrará fácilmente los primeros principios de la ética, pero para el hombre corrupto serán imposibles de ver y no podrá progresar en esa ciencia, en la ética. Me gusta la palabra ética y me gusta la palabra corrupción. Antes que él, Platón había dicho lo mismo. El pequeño animal humano no tendrá de primeras las respuestas correctas. Habrá que educarlo para que sienta placer, agrado, desagrado y aborrecimiento ante las cosas que son placenteras, desagradables y aborrecibles. En la República, la juventud correctamente educada es aquella que puede ver con más claridad lo que está mal en las obras y mal hechas del hombre o en los productos defectuosos de la naturaleza, y que con justo desagrado puede despreciar y odiar lo carente de belleza aún en sus más tierna edad, y puede deleitarse alabando la belleza, recibiéndola en su alma y nutriéndose de ella, de modo que lleguen a ser hombres de noble corazón. Todo ello antes de entrar en edad de razonar, de modo que cuando la razón llegue a él, entonces, habiéndose formado así, el joven la reciba con brazos abiertos y la reconozca gracias a la afinidad que siente por ella. En el hinduismo primitivo, la conducta de los hombres que puede calificarse como buena consiste en conformidad con, o a casi participación en, el rta, ese gran ritual o patrón de lo natural y sobrenatural que se revela en el orden cósmico, las virtudes morales y las ceremoniales del templo. La rectitud, lo correcto, el orden, el rta, se identifican constantemente con el satya, la verdad, la correspondencia con la realidad, es decir, la coherencia.
Así como Platón dijo que el bien está más allá de la existencia y Wordsworth afirmó que mediante la virtud las estrellas se mantenían firmes, así los maestros indios dicen que los dioses mismos nacen del Rta y lo obedecen. Básicamente está diciendo que hay un orden natural, que hay una ley que controla todo, que hay una verdad que no se contradice. La posmodernidad, lo vuelvo a repetir, la posmodernidad se encarga de decir que todo es relativo, que no hay verdades absolutas, que nada tiene valor. Los chinos también hablan de algo más grande, lo más grande, y lo llaman el Tao. Se trata de la realidad que hay más allá de todo lo que se puede afirmar. El abismo que existía antes que el creador mismo. Es la naturaleza, es el camino, la vía. Es el camino por el que transcurre el universo, el camino en el que las cosas eternamente salen en silencio y tranquilidad al espacio y el tiempo. También es el camino por el que todo hombre debe pisar, imitando esa progresión de lo cósmico y sobrecósmico, moldeando todas las actividades conforme al gran patrón, es decir, viviendo de acuerdo a la verdad, al orden cósmico. Dicen las analectas, en el ritual lo que se valora es la armonía con la naturaleza. Y subrayé la palabra armonía. Armonía. Relacionado con la música. Pero qué locura cuando hay algo que está en armonía y cuando algo no. También relacionamos la palabra armonía con vivir en armonía, vivir en paz, vivir alineados, ni de más ni de menos, a lo que estamos llamados a vivir. De modo similar, los antiguos judíos alababan la ley como verdadera. Para ser breves, nos referimos a este concepto en todas sus formas, platónica, aristotélica, estoica, cristiana y oriental, como el Tao. A muchos de ustedes, quizás, algunas de las citas que uso les parecerán simplemente literatura exótica o mágica. Acá me parece que lo que está intentando hacer el autor es mostrar que las distintas culturas del mundo han estado fundamentadas o tienen un apego a una verdad inherente al universo. Pero lo que todas tienen en común es algo que no podemos pasar por alto. Es la doctrina del valor objetivo. O sea, un valor objetivo, un valor real, intrínseco, no asignado por lo que creo o no creo. La creencia de que ciertas actitudes son realmente verdaderas y otras son realmente falsas con respecto a lo que es el universo y a qué somos nosotros. Es la doctrina del valor objetivo, la creencia de que ciertas actitudes son realmente verdaderas y otras son realmente falsas con respecto a lo que es el universo y a qué somos nosotros. Quienes conocen el Tao pueden afirmar que llamar hermosos a los niños o venerable al anciano es algo más allá que el simple registro de un dato psicológico acerca de nuestras emociones paternales o filiales del momento. Es el reconocimiento de una cualidad que exige de nosotros. Personalmente, la compañía de niños no es algo que me entusiasme. Como hablo desde el Tao, reconozco que es un defecto mío, igual que quien reconoce que no tiene oído para la música o no puede distinguir un color. Y puesto que nuestra aprobación o desaprobación es el reconocimiento de un valor objetivo o la respuesta a un orden objetivo, los estados emocionales pueden estar en la armonía con la razón, cuando nos agrada lo que es digno de aprobación, o fuera de la armonía con la razón cuando nos agrada lo que debería disgustarnos. Es decir, si las emociones se alinean con esta verdad universal, las emociones están bien. En todo caso, lo que estaría mal sería amar la mentira, la maldad, el desorden. Lo que está en contra de este orden cósmico, de esta verdad superior, de este valor objetivo. En sí, ninguna emoción es un juicio.
En ese sentido, todas las emociones, como los sentimientos, son alógicas, pero pueden ser razonables o no en la medida en que se amoldan a la razón o no. El corazón nunca ocupa el lugar de la cabeza, pero puede y debe obedecerla. Y acá entramos a un poco lo que le da el norte al capítulo, que es hombres sin nada en el pecho. O sea, sin corazón. El corazón nunca ocupa el lugar de la cabeza, pero puede y debe obedecerla. Contra todo esto se alza el mundo del libro verde, del primer libro que estaba analizando este autor, este libro infantil. En él se ha excluido la mera posibilidad de un sentimiento que sea razonable o incluso no razonable. Dice que todos los sentimientos son malos. Puede serlo o no únicamente si se conforma o no a alguna otra cosa. Decir que la catarata es sublime implica decir que nuestra emoción de humildad es apropiada o adecuada a la realidad y por tanto habla de algo más aparte de la emoción. Del mismo modo que decir que un zapato me va bien no solamente habla del zapato, sino de mi pie. Pero esta referencia a algo más allá de la emoción es lo que Cayo y Titius excluyen de toda oración que contenga un predicado de valor. Tales afirmaciones para ellos se refieren exclusivamente a la emoción, pero la emoción, así considerada en sí misma, no puede estar de acuerdo ni en desacuerdo con la razón. Esto es irracional, no en el sentido en que lo es un paralogismo, sino como lo es un hecho físico, ni siquiera llega a la dignidad de error. Desde este punto de vista, el mundo de los hechos, sin rastro de valor, y el mundo de los sentimientos, sin rastro de verdad o falsedad, de injusticia o injusticia, se enfrentan entre sí y no hay reacercamiento posible. Durísimo. Pero, ¿qué nos está diciendo? Que si le sacamos el valor a las emociones, a los hechos, y le sacamos veracidad a las emociones, terminan siendo cosas sin valor contra emociones sin sentido que chocan entre sí y no se acercan. O sea, nunca van a ser compatibles esas dos ideas. Porque sí, porque puede que sean compatibles, puede que se lleven mal, no importa, todo termina siendo relativo. Por tanto, el problema educacional es completamente distinto dependiendo de si uno está dentro o fuera del Tao, dentro o fuera de esta verdad universal. Para quienes están dentro, la tarea está en formar al alumno en aquellas respuestas que sean de por sí apropiadas, aunque nadie las esté formulando, y en establecer aquellas en que consiste la naturaleza misma del hombre. Acá noté yo que aceptar el principio de no contradicción es fundamental. Una cosa no puede estar en Argentina y estar en China al mismo tiempo. Esta virome no puede salir 100 pesos y 2 pesos al mismo tiempo. Es una contradicción lógica, es un axioma. Ahora, si yo puedo asignarle dos valores a lo mismo y decir esto vale 100 pesos y 2 pesos, no estaría cayendo en una contradicción lógica. Entonces, por tanto, el problema educacional es completamente distinto dependiendo de si uno considera que hay una verdad superior y que se debe respetar y que no se contradice, o si uno está fuera y considera que no hay una verdad absoluta que se debe respetar. Para quienes están dentro, la tarea está en formar al alumno en aquellas respuestas que sean de por sí apropiadas, aunque nadie las esté formulando, y en establecer aquellas en que consiste la naturaleza misma del hombre. Es decir, dar respuestas. Esa es la forma de educar de los que sí creen en la verdad universal. Los que están fuera, si son coherentes, deben considerar todos los sentimientos como igualmente no racionales, porque sublime es un sentimiento irracional y decir que eso es feo, o que eso es bello, o que eso es insípido, es racional, y los otros no. Como mera bruma entre nosotros y los objetos reales. Como resultado, deben decidir si quitan, en la medida de lo posible, todos los sentimientos de la mente del alumno o fomentan ciertos sentimientos
por razones que no tienen nada que ver con su adecuación o pertinencia intrínseca. Entonces, si yo le doy ciertas herramientas y le digo, estas son las únicas que puedes usar, ¿por qué no puedo usar las otras? Esta última deriva los involucra en el cuestionable proceso de crear en otros, mediante sugestión o encantamiento, un espejismo al que su propia razón ha conseguido hacer desaparecer. Tal vez lo veamos más claro si tomamos una frase específica. Cuando un padre romano le contaba a su hijo cuán dulce y honorable era morir por su patria, creía en lo que decía. Le comunicaba al hijo una emoción que él mismo compartía y que creía que estaba de acuerdo con el valor de su juicio, que su juicio distinguía en una muerte noble. Le daba al muchacho lo mejor que tenía, le daba su espíritu para hacerlo humano, como le había dado de su cuerpo para engendrarlo. Pero Cayo y Titius no pueden creer que al llamar dulce y honorable a esa muerte pudiera estar diciendo algo importante sobre algo. Su propio método de desprestigio clamaría contra ellos si lo intentaran, porque la muerte no es algo que se pueda comer, de modo que no puede ser dulce en un sentido literal, y es poco probable que las sensaciones que la precedan sean algo dulce, ni siquiera por analogía. Y en cuanto al decorum, la honorabilidad no es más que una palabra que describe cómo se sentirán otras personas acerca de la muerte de ustedes cuando piensen al respecto, lo cual no será a menudo y desde luego no les aportará a ustedes ningún bien. Solo se presentan dos caminos posibles para Cayo y Titius. O van hasta el final y desprestigian este sentimiento como todos los demás, o tienen que ponerse a trabajar para producir desde fuera en el alumno un sentimiento que ellos consideran sin valor y que puede costarle la vida, porque es útil para nosotros, los supervivientes, que nuestro joven lo sienta. Si se embarcan en este camino, la diferencia entre educación nueva y la vieja será importante. Desde la antigua operaba una iniciación, la nueva se limita a condicionar. Es decir, verdades sin elección es adoctrinamiento. Herramientas para elegir es libertad. La angustia trataba con sus pupilos como un pájaro adulto trata con sus polluelos cuando los enseña a volar. La nueva trata con ellos como el avicultor hace con estos, tratándolos de tal o cual manera con propósitos de los que el pájaro no tiene ni idea. En una palabra, la antigua era una especie de propagación, de hombres que transmiten a otros lo que es ser hombre, mientras que la nueva es simplemente propaganda. La opción por la que Cayo, la opción por la primera alternativa es algo que honra a Cayo y Titius. La propaganda es abominación para ellos, no porque su filosofía les dé una base para condenarla, ni a ella ni a cualquier otra cosa, sino porque ellos son mejores que sus principios. Probablemente poseen alguna vaga noción de que el juicio de valor, la justicia y la buena fe son cosas que se pueden recomendar al alumno en el terreno de que ellos llamarían racional o biológico o moderno si llegase a ser necesario. Mientras tanto, dejan a un lado el asunto y se dedican a la tarea de desprestigiar. Y desprestigiar sabemos que es una falacia. Pero este camino, aunque no tan inhumano, no es menos desastroso que la alternativa opuesta, la cínica propaganda. Imaginemos por un momento que las más arduas virtudes pudiesen realmente ser justificadas teóricamente sin apelar a un valor objetivo. Sigue siendo cierto que ninguna justificación de la virtud capacitará a un hombre para ser virtuoso. Sin la ayuda de una formación en emociones, el intelecto no puede hacer nada contra el organismo animal. Formación en emociones. Prefiero jugar a los naipes con un hombre escéptico en cuanto a la ética, pero educado para creer que un caballero no hace trampas, antes que un intachable filósofo moral que se ha criado entre estafadores. En la batalla no son los silogismos los que mantendrán firmes los nervios y los músculos en la tercera hora de un bombardeo. El sentimentalismo más ordinario, el que Cayo y Titius no soportan, suscitado por una bandera, un país o un regimiento, será más provechoso. Ya hace tiempo que Platón nos lo dijo. Así como el rey gobierna mediante su poder ejecutivo, así la razón en el hombre debe gobernar lo que es mero instinto por medio del elemento espiritual. La cabeza gobierna el estómago a través de lo que hay dentro del pecho. La cabeza gobierna el estómago a través de lo que hay en el pecho.
¿Qué dice? La cabeza habla de razón. El estómago habla de emociones. El corazón, vamos a ver de qué habla. La cabeza gobierna el estómago a través de lo que hay dentro del pecho, que es donde se asienta, como Almus nos cuenta, la magnanimidad. Vamos a ver qué libro es este. 21. Alnus ad insulis, no lo conozco. La magnanimidad de las emociones organizadas mediante el entrenamiento del hábito en sentimientos estables. Corazón, magnanimidad, sentimientos. Estos son los coordinadores imprescindibles entre el hombre cerebral y el visceral. Incluso podría decirse que es por este elemento intermedio por lo que el hombre es hombre. Pues mediante su intelecto es mero espíritu y mediante su instinto es mero animal. Mediante su intelecto es mero espíritu y mediante su instinto es mero animal. Lo que pretenden producir el libro verde y los de su tipo es lo que podría llamarse hombres sin nada en el pecho. Es una barbaridad que se hable normalmente de ellos como de intelectuales. Esto les da la oportunidad de decir que quien los ataca a ellos ataca la inteligencia. Y no es así. No se distinguen del resto de los mortales por ninguna capacidad fuera de lo común para encontrar la verdad, ni por ningún ardor virginal por buscarla. Más bien sería extraño que tuvieran algo así, pues no se puede mantener una perseverante devoción por la verdad, un adecuado sentido del honor intelectual, sin la ayuda de un sentimiento que Cayo y Titius desprestigiarían con tanta facilidad como cualquier otro. No es un exceso de pensamiento, sino una falta de fructífera y generosa emoción lo que lo señala. Sus cabezas no son más grandes que de lo normal. Lo que pasa es que sus pechos, donde va el corazón, están tan atrofiados que parecen mayores, que sus cabezas parecen mayores. Y todo el tiempo, tal es la tragicomedia de nuestra situación, seguimos clamando justo por estas cualidades que hacemos imposibles. Apenas puede uno abrir un periódico sin que se le ponga delante la afirmación de que lo que nuestra civilización necesita es más empuje o dinamismo o sacrificio personal o creatividad. En una especie de espeluznante simplismo, extirpamos el órgano y exigimos la función. Extirpamos, sacamos el corazón, la capacidad de aceptar verdades universales, la capacidad de enseñar a ponernos por encima de los principios, de las emociones y a enseñar a formar en emociones a las personas y les pedimos que puedan hacerlo. Hacemos hombres sin nada en el pecho y esperamos de ellos virtud e iniciativa. Nos reímos del honor y nos sorprendemos de que haya traidores entre nosotros. Castramos y exigimos a los castrados, que tengan prole. En una especie de espeluznante simplismo, extirpamos el órgano y exigimos la función. Hacemos hombres sin nada en el pecho y esperamos de ellos virtud e iniciativa. Y me gustó esta otra, pues mediante su intelecto es mero espíritu y mediante su instinto es mero animal. Entonces, si el intelecto espíritu y el instinto animal, entonces lo que hay en el medio es el corazón. Perfecto. Ahora sí, a mimir, a pensar en esto.
Esta es la segunda vez que lo leo. Antes de ayer le pegué una leidita después de que después de que grabamos el primer capítulo. No me podía dormir y me quedé leyendo. Y bueno, la verdad que me quedé reflexionando en esto de la doble vara, en esto de abolir algo, de castrar, de, de cortar algo, pero exigir la función. Seamos racionales, seamos justos, no midamos con una doble vara. Nos vemos mañana, esta misma hora, en este mismo canal, para seguir leyendo este libro y empezar un nuevo capítulo que se llama El Camino, del libro Hombres sin la abolición del hombre. Leímos el capítulo Hombres sin nada en el pecho. Ahora sí, estamos todos cansados y es hora de dormir. Nos vemos.